El grito llegó antes que la oscuridad. Clara apretó el volante cuando una voz rompió el silencio del desierto. El aire ardía, pero su piel temblaba. La radio crepitó, luego murió con un chasquido eléctrico. «No puede ser», murmuró. Las luces del coche trazaban una línea blanca sobre la carretera vacía. En el retrovisor, algo se movió, o creyó que sí. Una figura apareció al borde del camino, inmóvil, vestida de blanco. Clara frenó. El sonido del motor se mezcló con el zumbido del viento. La mujer levantó la mano, pidiendo aventón. Clara dudó. Nadie debería estar ahí a esas horas. ¿Está usted bien?, preguntó al bajar la ventanilla. La mujer giró la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido, húmedo. Sonrió sin voz. Un escalofrío recorrió a Clara. El aire olía a tierra mojada, aunque no llovía. La mujer dijo algo que el viento arrastró. Clara abrió la puerta. Ese fue su error. El silencio pesaba. Clara observó cómo la mujer subía lentamente al asiento del copiloto. Su vestido se movía como si tuviera vida propia. «Gracias», dijo la mujer. Apenas un suspiro. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿A dónde va?», preguntó, tratando de sonar tranquila. «A casa», respondió ella, mirando al frente. La carretera se estiraba sin fin bajo las luces pálidas del coche. El aire olía a metal, a algo antiguo. Cada segundo se hacía más largo. Clara intentó encender la radio, pero solo escuchó estática y murmullos. «¿Vive cerca?», insistió. La mujer giró la cabeza lentamente, mostrando una lágrima inmóvil en la mejilla. «Ya llegamos», susurró, pero alrededor solo había desierto. ¿A dónde decía que iban? El motor rugía más fuerte, como si el coche también temiera. Clara miró el marcador. La gasolina bajaba demasiado rápido. «Esto no puede ser», murmuró. La mujer permanecía inmóvil, las manos sobre las rodillas. «Hace frío», dijo de pronto, aunque el aire era cálido. Clara bajó un poco la ventana. El viento trajo un olor a flores podridas. «¿Está bien?», preguntó. La mujer sonrió, una sonrisa que no alcanzó los ojos. De pronto, un sonido seco resonó en el maletero, como si algo golpeara desde dentro. Clara frenó. La mujer volvió la cabeza hacia ella y dijo con voz vacía: «No pares». Clara tragó saliva, el pulso acelerado. En el espejo lateral creyó ver un movimiento entre los matorrales. ¿Qué había allí detrás? El viento cambió, silbando entre las grietas del coche. Clara respiraba rápido. Intentó encender las luces altas. Nada. «¿Qué quiere de mí?», preguntó. La mujer no respondió. Su piel parecía brillar bajo una luz invisible. «No mire atrás», dijo con un hilo de voz. Clara volteó instintivamente el espejo y vio una sombra sentada en el asiento trasero. Sus dedos se helaron. «¿Quién está ahí?», gritó. La figura en blanco sonrió sin moverse. «Ya lo escuchó», murmuró la mujer sin apartar la vista del camino. El aire dentro del coche se volvió pesado, casi líquido. El sonido del motor se apagó solo. Clara comprendió que la carretera no tenía final visible. ¿Había cruzado ya la línea de los vivos? El coche se detuvo sin aviso. La luna se reflejaba en el parabrisas como un ojo inmenso. Clara abrió la puerta, jadeando. El silencio era total. La mujer seguía en el asiento, inmóvil. «Salga», dijo Clara. Ninguna respuesta. Dio la vuelta al coche, pero el asiento estaba vacío. Solo quedaba el olor a tierra húmeda y un pañuelo blanco doblado sobre el asiento. El viento sopló fuerte, levantando polvo del camino.
En la distancia se escuchó un llanto, suave, como el de una niña perdida. Clara tembló. «No puede ser», susurró. El pañuelo cayó al suelo. En su centro, un hilo rojo se extendía como una firma. De pronto, la radio se encendió sola. Una voz repitió: «Nunca debiste parar». Clara miró el horizonte. Allí, una silueta caminaba hacia atrás, alejándose o regresando. El viento comenzó a azotar el coche con fuerza, levantando polvo y ramas secas que golpeaban el parabrisas. Clara ajustó el volante con desesperación. La carretera parecía alargarse infinitamente. «¿Por qué no habla?», preguntó con voz temblorosa. La mujer en blanco solo miraba al frente, silenciosa, como desafiando cada palabra. Cada sombra en los arbustos se movía con vida propia. La radio explotó con estática y un murmullo lejano. Clara apretó los labios y aceleró. El motor gritó. Algo invisible parecía seguirlos, presionando desde atrás. «No podemos detenernos», susurró la mujer. Clara tragó saliva, el miedo clavado en el pecho. Algo crujió detrás del asiento y la carretera se oscureció aún más. Una luz roja apareció a lo lejos, como una señal que no debía existir. ¿Quién o qué estaba allí? Después de acelerar sin rumbo, Clara encontró un pequeño claro entre los matorrales. Detuvo el coche para recuperar el aliento, pero el miedo no disminuyó. La mujer seguía inmóvil, mirando hacia el horizonte. «No entiendo nada», murmuró Clara respirando agitadamente. La carretera parecía haber desaparecido detrás de ellos. Las estrellas brillaban, pero no daban consuelo. El silencio se sentía pesado. Clara sintió un nudo en el estómago, una mezcla de agotamiento y desconfianza. «¿Me está mintiendo?», preguntó. La mujer giró la cabeza, y un leve destello de luz blanca recorrió su rostro. El aire olía a tierra quemada. Clara comprendió que el peligro no se había ido. Todo era solo una pausa antes de algo peor. ¿Qué buscaba realmente la mujer? De pronto, un susurro recorrió el interior del coche. Clara miró a la mujer y vio que sus ojos brillaban con intensidad sobrenatural. «Nunca se va», dijo ella con voz firme, que resonó dentro del cráneo de Clara. La carretera parecía oscurecerse más a cada instante, y el viento traía ecos de pasos que no existían. Clara giró el volante, intentando escapar, pero cada giro parecía llevarlos al mismo lugar. La mujer extendió la mano, y el aire alrededor se volvió pesado. Clara sintió que algo invisible la empujaba. «¿Quién eres?», alcanzó a preguntar. La mujer permaneció inmutable. Solo un destello rojo apareció en la distancia. Todo lo que Clara creía conocer de la realidad comenzó a desmoronarse. ¿Cómo podían escapar de aquello? Clara frenó cerca de un viejo molino abandonado. Allí apareció don Mateo, un anciano vecino de la zona, con mirada grave. «Sabía que vendrías aquí», dijo. Su voz era pausada pero firme. Clara se apoyó contra el coche, intentando respirar. «¿Quién es ella? ¿Por qué me sigue?». Don Mateo suspiró, dejando que la luz de la luna iluminara su rostro arrugado. «Esta mujer lleva una deuda que no entiende. La maldición tiene memoria y justicia propia», murmuró. Clara tragó saliva, intentando absorber cada palabra. Cada sombra alrededor parecía escuchar también. «Debes decidir seguir o huir, pero nada será igual», añadió. La tensión se mezclaba con la enseñanza, y Clara comprendió que la elección ya estaba marcada. ¿Podría confiar en él? Clara arrancó el coche con determinación, sintiendo que cada latido era una alarma. Don Mateo la observaba en silencio,
con ojos que contenían advertencias y secretos antiguos. La carretera se extendía como una promesa de peligro y revelación. La mujer en blanco permanecía junto al molino, quieta pero presente, su mirada fija en Clara. No puedo quedarme quieta, pensó Clara, con miedo y rabia mezclados. Aceleró el motor rugiendo como un corazón desbocado. Cada sombra se movía a su alrededor, cada sonido era un aviso. Una señal roja apareció de nuevo en la distancia. Clara comprendió que no había vuelta atrás, debía enfrentarse a lo que viniera. El destino los esperaba en la próxima curva. ¿Sobrevivirían? La calma parecía devolver la razón por unos segundos. Clara condujo por un tramo estrecho de la carretera, escuchando solo el motor y su respiración. Frente a ella apareció Javier, un antiguo amigo de la infancia, ofreciendo ayuda. ¿Puedo acompañarte?, preguntó con voz cálida. Clara dudó, notando algo extraño en su mirada. Un brillo que no recordaba. Aceleró ligeramente, intentando descifrar su intención. Javier sonrió, pero la tensión en sus hombros era visible. Las estrellas se reflejaban en los charcos del camino y el viento levantaba su cabello. Cada palabra parecía doble amistosa, pero con un matiz oculto. Clara tragó saliva, preguntándose si podía confiar en él. Un crujido metálico resonó detrás del coche, y un presentimiento se asentó. Algo no estaba bien. Clara dejó que Javier entrara en el coche. Durante unos minutos hubo un silencio pesado, solo roto por el motor y el crujido de las llantas sobre piedras. No sé si puedo confiar en ti, dijo Clara, con voz temblorosa. Javier bajó la mirada, luego la levantó. Estoy aquí para ayudarte, de verdad. Un gesto pequeño, un roce accidental de manos, creó un instante de cercanía. Clara sintió alivio, pero un escalofrío recorrió su espalda. Las luces de la carretera parpadeaban, proyectando sombras extrañas sobre sus rostros. Cada palabra tenía doble filo. Cada sonrisa parecía contener secretos. Clara se preguntó si había leído mal a su amigo. La luna iluminó un hilo de polvo que se movía de manera inexplicable, como señalando algo que ella aún no entendía. La carretera se volvió más estrecha, y Clara sintió que algo acechaba. De repente, frente a ellos apareció un reflejo en el espejo retrovisor. La desconocida flotaba detrás con ojos brillantes. «No puedes huir», susurró la voz que parecía salir de todas partes. Javier miró hacia atrás y su expresión cambió. Un miedo que Clara no había visto antes. «Esto no es real», murmuró él, pero sus palabras temblaban. Cada sombra parecía moverse con intención propia. Clara tragó saliva, sintiendo que la traición estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Podría confiar en alguien mientras la carretera se retorcía bajo un cielo imposible? Su mente luchaba entre racionalizar y gritar de terror. Javier desvió el coche hacia un camino lateral sin previo aviso. «¿Qué estás haciendo?», gritó Clara mientras él sonreía con frialdad. La traición golpeó como un látigo invisible. Clara frenó bruscamente, pero Javier la miraba con una calma aterradora. «Nunca quise que escaparas sola», dijo, y una sombra se movió detrás de él. Clara sintió que su confianza se quebraba en 1000 pedazos. El corazón le dolía y el motor rugía como un lamento. Cada palabra de Javier era un corte, cada gesto un golpe. La mujer de blanco apareció repentinamente detrás de ellos, y Javier no pareció sorprenderse. Clara entendió que todo había sido manipulado. Sus manos temblaban, pero debía reaccionar. El coche quedó detenido entre sombras y polvo. Clara respiraba con dificultad, asimilando la traición.
Javier había desaparecido del asiento del copiloto como si nunca hubiera estado allí. La mujer de blanco observaba desde la distancia, inmóvil, implacable. Clara bajó la cabeza sintiendo un vacío profundo, pero luego enderezó la espalda. Debía entender todo, debía actuar. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con determinación. La carretera seguía abierta ante ella, pero ahora sabía que no podía confiar en nadie. Cada paso que diera contaría, cada decisión marcaría su destino. La luna iluminaba el camino, y por primera vez Clara decidió enfrentarlo todo. El aire estaba quieto después del caos. Clara se apoyó contra el coche, respirando con dificultad mientras sus pensamientos giraban sin cesar. La traición de Javier seguía fresca, y cada sombra parecía recordárselo. Observó el horizonte desértico, donde la luna iluminaba el camino como un espejo frío. Los crujidos del motor y el viento eran los únicos sonidos. Su mente repasaba cada gesto, cada palabra que había ignorado. Entonces, un detalle llamó su atención: un hilo rojo en el asiento delantero, igual al del pañuelo de la mujer de blanco. Todo encajaba lentamente, revelando un patrón que antes no podía ver. Clara comprendió que la verdad era más profunda de lo que imaginaba. ¿Qué conexión existía entre la mujer y todos los secretos que la perseguían? Clara recordó flashes del pasado, la primera vez que vio a la mujer de blanco, el camino que nunca terminó, y la voz de don Mateo, advirtiendo sobre la maldición. Las memorias se mezclaban con el presente. El viento traía olores a tierra mojada y flores marchitas, los sonidos crujientes de ramas bajo los pies de la mujer. Cada sensación le devolvía fragmentos de la historia que había ignorado. Todo comenzó mucho antes de mí, murmuró. Las piezas encajaban: la traición, la deuda, los secretos familiares. Cada recuerdo era un golpe de claridad dolorosa. Clara entendió que la maldición era hereditaria y que ella estaba atrapada en un ciclo que debía enfrentar. El miedo era profundo, pero la comprensión mayor aún. Clara avanzó hacia la vieja cabaña donde todo había comenzado. Su corazón latía rápido, cada respiración pesada y entrecortada. Allí encontró a don Mateo, observándola con ojos que contenían verdades que dolían. «Sabía que vendrías», dijo, dejando que el silencio llenara los espacios. Clara lo enfrentó con la mirada, buscando respuestas, pero todo estaba contenido en su postura firme y pausada. Cada latido parecía marcar un segundo de revelación. «¿Qué debo hacer ahora?», susurró con voz rota por el miedo y la claridad. Don Mateo no respondió, solo señaló un camino al horizonte, mostrando que la decisión era suya. Clara entendió que debía asumir la responsabilidad completa de lo que estaba por venir. La mujer de blanco apareció de repente, flotando entre la luz de la luna y las sombras del desierto. Su mirada era penetrante, y cada palabra que pronunció resonaba en el pecho de Clara. La deuda no se salda sola. Todo lo que conoces es un eco de decisiones antiguas. Clara tragó saliva, comprendiendo que el verdadero enemigo no era un individuo, sino el legado que la ataba. Todo lo que había creído seguro se desmoronaba. «No hay escape, solo enfrentamiento», dijo la mujer con voz firme. Clara sintió miedo, tristeza y determinación mezclados, comprendiendo que la verdad la liberaba y la condenaba a la vez. El enemigo podía estar en cualquier lugar, incluso dentro de ella misma. Clara respiró hondo, sintiendo un vacío y un poder que no había sentido antes. La verdad estaba delante de ella, clara y dolorosa. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con determinación. «Así que esta era la verdad todo el tiempo», murmuró,
dejando que el silencio llenara el desierto. Cada sonido, cada sombra, cada brisa le recordaba lo que debía enfrentar: el pasado, la maldición, la traición. Todo había convergido en ese instante. Ahora estaba lista. La carretera se extendía ante ella, y cada paso que diera contaría. No habría vuelta atrás. Clara estaba despierta, consciente de su destino y de lo que debía hacer para enfrentarlo. El viento rugía y las sombras se alargaban sobre la carretera. Clara apretó el volante, sintiendo que cada segundo traía un peligro inminente. La mujer de blanco apareció de repente frente al coche, flotando como una visión imposible. Cada crujido de las ramas y el latido de su corazón resonaban en sus oídos. «No hay vuelta atrás», murmuró, respirando con dificultad. Los faros iluminaban destellos de polvo y arena que giraban en el aire. Cada músculo de Clara estaba tenso. Su mente buscaba la estrategia, pero el miedo la paralizaba. La carretera parecía un abismo sin fin. La figura frente a ella extendió la mano, y el tiempo pareció detenerse. ¿Podría reaccionar a tiempo para enfrentar lo que venía? El choque era inevitable. Clara frenó y giró mientras la mujer de blanco avanzaba con pasos silenciosos sobre la carretera. «¿Por qué lo haces?», gritó Clara, intentando razonar con lo imposible. La mujer no respondió, solo sonrió con calma. Cada movimiento era un desafío, cada respiración un riesgo. La arena volaba, golpeando el parabrisas. Clara sintió la furia mezclarse con el terror. Intentó esquivar, pero la presencia era implacable. Siempre un paso delante. «Esto termina hoy», murmuró con voz corta. Los ojos de la mujer brillaban como espejos de un destino inevitable. Clara comprendió que debía actuar con todo lo que le quedaba. El enfrentamiento acababa de comenzar. Un grito cortó la noche. Don Mateo, intentando ayudar, quedó atrapado entre la luz del coche y la sombra de la mujer. Clara vio cómo cayó, inmóvil, mientras el corazón le latía con fuerza y el polvo se levantaba a su alrededor. «¡No!», gritó, la voz quebrada por el dolor. Cada segundo era un golpe de realidad. El precio de enfrentar la maldición era alto. Sus manos temblaban mientras el motor rugía a su alrededor. La furia y la tristeza se mezclaban en un cóctel que la impulsaba a seguir. Entendió que no podía detenerse. Su sacrificio debía ser honrado. El riesgo era total, pero la determinación la sostenía. Clara frenó frente a la mujer, respirando con violencia. Cada fibra de su cuerpo estaba lista para atacar o huir. «No dejaré que esto siga», dijo con voz firme. La mujer sonrió, lenta y desafiante. La arena giraba a su alrededor, levantada por un viento que parecía tener vida propia. Clara dio un paso adelante, el corazón en la garganta, las manos listas para cualquier cosa. La luz de la luna iluminaba sus rostros en contraste: fuego y sombra, silencio y grito. Un instante de tiempo eterno, donde cada decisión era crucial. Entonces Clara atacó, con furia y miedo, buscando romper el ciclo que la había perseguido hasta ese momento. El polvo se asentó y el viento cayó. Clara respiraba con dificultad, el corazón aún golpeando fuerte. La mujer de blanco desapareció, dejando solo un eco en la noche. Don Mateo yacía inmóvil, su sacrificio marcado por la luz de la luna. Clara apoyó las manos en el coche, mirando el horizonte desierto. Cada sombra parecía más tranquila ahora, pero su mente estaba despierta y fuerte. Había pagado un precio enorme, pero entendía la verdad de la maldición y su fuerza interior. «Esto termina aquí, por ahora», murmuró, dejando que el silencio hablara. La carretera seguía abierta y vacía,
como un desafío silencioso hacia lo que venía. El viento se había calmado y la carretera estaba silenciosa. Clara apoyó las manos en el coche, respirando con dificultad mientras el polvo y la arena comenzaban a asentarse. El cielo empezaba a clarear con los primeros rayos de la madrugada. Cada sombra que la rodeaba parecía más suave, menos amenazante. Pensó en don Mateo y en todo lo que había perdido. Su corazón latía lento, pesado, cargado de memoria y dolor. No había palabras para describir la sensación de vacío y alivio al mismo tiempo. Cada sonido, cada pequeño crujido del coche, le recordaba lo que había sobrevivido y lo que no volvería. Clara comprendió la magnitud del precio pagado. Clara caminó lentamente por la carretera vacía, recordando cada momento del conflicto. Los ecos de la noche resonaban en su cabeza: la traición de Javier, la mirada de la mujer de blanco, el sacrificio de don Mateo. Sus pasos levantaban polvo que el viento dispersaba suavemente. Murmuró para sí misma, apenas audible: todo ha cambiado. Nada será igual. Las memorias se mezclaban con la luz del amanecer y comprendió que la vida debía continuar, pero diferente. La sensación de pérdida y fuerza coexistía. Cada brisa traía un suspiro de resignación, y Clara supo que debía honrar lo que había vivido y a quienes había perdido. Entre los escombros del camino, Clara vio una figura débil moviéndose. Don Mateo se levantaba lentamente, sus ojos llenos de orgullo y cansancio. «¿Lo lograste?», murmuró con voz quebrada. Clara se acercó, con lágrimas mezcladas con polvo, y extendió la mano. El tiempo parecía ralentizarse mientras el silencio se apoderaba del desierto. Cada palabra era un eco, cada movimiento una conexión entre el pasado y la supervivencia. «Gracias por guiarme», dijo Clara en voz baja, dejando que la paz momentánea llenara el espacio. La carretera parecía menos amenazante ahora, pero cada sombra recordaba lo que habían enfrentado. Don Mateo tomó un momento, mirando el horizonte. «Recuerda siempre, la verdad y la valentía caminan juntas», dijo con voz suave que parecía resonar en la arena. Clara escuchó, sintiendo cómo las lecciones de toda la noche se asentaban en su corazón. Cada sombra del desierto parecía contener memoria y enseñanza. Un suspiro profundo escapó de su pecho, mezclando alivio con nostalgia. Clara sonrió levemente, dejando que la emoción fluya por su cuerpo. La sabiduría de don Mateo, aunque enmudecida, era ahora parte de ella. Cada paso que diera estaría guiado por esa claridad silenciosa. Clara avanzó unos pasos más, dejando atrás el coche y la carretera llena de recuerdos. «Ahora entiendo. Debo seguir adelante», murmuró en voz baja. La luz del sol naciente iluminaba su rostro y el polvo que quedaba flotaba suavemente en el aire. Cada inhalación era un acto de aceptación y fuerza. El silencio la abrazaba, lleno de memoria y resolución. Había sobrevivido, aprendido y cambiado. La carretera continuaba abierta, simbolizando la vida que debía enfrentar. Clara sabía que, aunque la sombra de la mujer de blanco persistiera en su mente, estaba lista para cualquier cosa. El final de un capítulo abría otro camino. El desierto estaba en silencio absoluto. Clara permaneció quieta, respirando despacio mientras la luz del amanecer suavizaba cada sombra. Recordó a don Mateo, a Javier y a la mujer de blanco. Todo lo perdido flotaba en su memoria, mezclando dolor y alivio. La brisa levantaba polvo, acariciando su rostro como un recordatorio de lo que había sobrevivido.
Cada paso que había dado la había transformado. Cerró los ojos un instante, preguntándose si todo había valido la pena. La carretera seguía abierta ante ella, vacía, inmensa, como un espejo de su propio camino. Todo había terminado, y al mismo tiempo, todo apenas comenzaba. Clara comenzó a caminar lentamente por la carretera, dejando atrás el coche y el silencio pesado de la noche. Cada paso levantaba un hilo de polvo que se dispersaba suavemente en el aire. Sus pensamientos giraban, recordando todo y dejando que el viento se llevara el dolor. Murmuró para sí misma: debo seguir adelante. La acción física de avanzar simbolizaba su aceptación y resolución. No había prisas, solo el ritmo constante de sus pasos y la sensación de libertad recién descubierta. La vida continuaba, aunque diferente, y cada movimiento era un acto de reconciliación con lo que había vivido. Mientras avanzaba, Clara encontró un pequeño pañuelo blanco doblado sobre la arena, el mismo que la mujer de blanco había dejado atrás. Lo recogió con cuidado, sintiendo el peso de todas las historias que había atravesado. Sus dedos rozaron el hilo rojo en el centro y un eco de voces lejanas resonó en su mente, palabras de advertencia, sacrificio y memoria. Sonrió con tristeza y reverencia, entendiendo que cada acción, cada decisión, había formado su presente. Murmuró suavemente: nunca olvidaré, dejando que el silencio hiciera el resto. Dejando que el silencio hiciera el resto. Cada recuerdo estaba contenido en ese objeto, un legado silencioso y eterno. El sol se elevaba lentamente y las sombras se acortaban. Clara miró hacia atrás una última vez, viendo la carretera vacía y el coche abandonado, testigos de todo lo que había sucedido. El viento traía nuevos sonidos, aves lejanas, hojas moviéndose suavemente, una señal de que el mundo continuaba. Sonrió levemente, dejando que un peso invisible se disolviera. La vida seguía con rostros nuevos, caminos abiertos y un ritmo distinto. La experiencia la había transformado, y aunque la memoria de lo perdido permanecía, su corazón estaba más firme. Gracias, susurró al aire. A nadie en particular, tonto. Clara avanzó unos pasos más, dejando que la brisa del amanecer acariciara su rostro. Cada inhalación era un acto de liberación y aceptación. Sus ojos brillaban con calma y determinación, conscientes de todo lo que había enfrentado. La carretera se extendía frente a ella, infinita y tranquila. Se detuvo un instante, respirando hondo, y murmuró con voz serena: la verdad no puede ser poseída. Luego continuó, dejando que la luz del sol y la memoria de la noche la acompañaran. El mundo seguía, y ella también, transformada y despierta.